¿Qué pasa, chicos? Otro vídeo más para el canal. Hoy os vais a cansar de ver vídeos míos porque van a salir más de uno incluso al día. Pero bueno, sé que es el momento para que tenerlo todo, más que nada un recuerdo también, y sé que a vosotros os interesa mogollón. Nada, estamos aquí ya situados en Las Vegas. La verdad es que el apartamento muy bien, el viaje bien. Y vamos a hacer una pequeña actualización de cómo fue el viaje, que ya sabéis que, joder, no es corto y suele afectar un poco el tema físico y demás. Así que nada, aquí tengo al jefe. Os va a poner un poquillo al día, tema pesos, comidas, etcétera, etcétera. Bueno, pues os actualizo un poco. Como bien sabéis, salimos ayer día lunes desde España. Escogimos estratégicamente el lunes porque, valorando el físico de Josema en el contexto del estrés que llevaba, bueno, el estrés que pudiera llevar, el estrés actual, que era muy bajo porque, como sabéis, prácticamente estábamos en el peso, estábamos en descarga con unos 400 gramos netos de carbohidratos, y al final pues decidimos coger un vuelo el lunes. Cogimos a las 4 de la tarde pensando en el que él se levantase, hiciese ese cardio por la mañana. Digo cardio por la mañana porque tenemos 3 cardios y ya desde ese día solo teníamos uno, y contando que después los aeropuertos al final andas, que si terminal, que si, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, vuelo a las 4 de la tarde. Ese día teníamos preparado un par de comidas de más, otras 2 sólidas que me las comí. Claro, las 2 sólidas eran 8 sólidas y 2 extras. Correcto, las 2 extras en seco, de harina con proteína o crema de arroz con proteína, en el caso de que hubiese hecho falta. Y también un poco nuestra preocupación era, como todo el que viaja internacional con un cambio de hora de 9 horas, pues que al final, cuando te sales de tu dieta con X calorías más y más comidas, pues al final el estómago se puede resentir, tener más gases. Y en este caso, como preveíamos, nada. O sea, esas comidas además se asimilaron perfectamente. De hecho, cuando llegamos al apartamento ya en Las Vegas, valoramos la retención que podía tener, que es normal por la presión de los aviones, por el cambio horario. Nada de retención. Al final, José es más de otro planeta. Nada de retención, todo perfecto. Hicimos un check ayer por la noche, estaba en 103 kilos, normal. Daros cuenta que ayer pretendíamos tener los líquidos en 7 litros, cosa que al final se quedó corto porque son muchas horas de más, y también el jet lag, bueno, o las horas de más no te permiten ir al baño con regularidad, en fin, sí, que era normal. Esta mañana empezó con un peso de 102,7. Si es verdad que tenemos que dejar que avance hoy durante todo el día para que mañana su cuerpo esté regulado, vaya al baño, toda ese agua de más, que yo nunca me gusta ni pretendo que sea más de 8 litros para alejarnos de una posible hiponatremia. Con esto hay que tener cuidado, muchas veces no es mejor beber 10 litros o 12 litros, o sea, 8 litros ya es una cantidad bastante suficiente. Y mañana veremos el peso que tiene por la mañana y estaríamos a 24 horas del pesaje, mañana miércoles. Entonces mañana, dependiendo de ese peso, pues valoramos el agua que tiene que beber para que se adecue al pesaje, a esos 99,3. Yo creo que no se va a tener que morir de sed. Yo creo que si estamos bebiendo hoy vamos a llegar a los 8 litros, la salva la vamos a mantener, la descarga la vamos a mantener en 400 gramos de hidrato neto que hay. Sí, porque sí que es verdad que hoy en ayunas he pesado 102,2, no, 102,7. Y bueno, es que ha dicho que pesar noche 103,3 cuando lleguemos, pero claro, hizo otra comida más. Correcto. Entonces por eso el peso, y he dormido 3 horas y media, por eso el peso no ha bajado mucho, que el peso normal, ni me preocupa, no nos preocupa nada. Y sí que es verdad que el aspecto me sorprendió bien, básicamente porque yo pensaba que iba a haber más retenido y demás, pero no, simplemente se me había descargado, ¿sabes? Que es lógico después de estar todo el viaje y tal, aunque comas y tal. Pero la verdad es que la piel yo la veo en su sitio y se ve petro, simplemente es que pase el tiempo y empezar ya la puesta a punto y comenzar a llenar. Lo más normal sería que la piel no hubiese estado retenida, no ver cortes profundos, y yo creo que todo lo contrario. El sartorio con cortes profundos hacia adentro, el glúteo nos ha sorprendido a los dos, el femoral como siempre impecable. Yo creo que por muy mal que queramos hacer las cosas aposta, o sea, el femoral no se va a reflejar, está espectacular. A ver si mañana el peso está estable, como a lo largo de esta semana en descarga, atrás, 101, 101,5, hasta 100,5, y a partir de ahí decidimos el agua que vamos a beber. Y yo creo que la comida no la vamos a tocar, yo no la quiero tocar, y una vez que se pese por la mañana, que eso la verdad que estamos de suerte con que el pesaje sea por la mañana temprano el jueves, a partir de ahí pues ajustar el agua y empezar la carga, ahí sí, y ahí va a empezar la magia.
La verdad es que tengo muchas ganas porque sí que es verdad que llevo tiempo ya como... Nosotros no trabajamos como haciendo refeeding ni nada. Y tengo ganas de verme el físico. Tampoco es como que me lo he visto muy depletado, pero ahora ya sí tengo muchísimas ganas de verme el físico ya lleno. Y joder, con una puesta a punto hecha, porque tampoco hacemos puesta a punto de prueba. Pero es que ni cuando comenzamos, ni cuando comencé contigo. Lo bueno, ¿qué tiene con esto? Que la puesta a punto es muy lineal. Yo sigo todo igual. Simplemente subimos el tema del agua para el hecho de que poder deshidratarme y usar el menos diurético posible para el tema del pesaje. La comida se mantiene igual, como dice, no vamos a hacer ni descarga de cero carbos ni nada. Y luego en la carga imagino que será todas las comidas iguales que tengo, pero aumentando el arroz. Y es que no se toca ni la proteína ni nada. Claro, ni eso, sodio. Mira, eso es clave, ¿vale? Cuando un cuerpo ya está prácticamente al 98% y quieres tocar mucho el diurético para deshidratarlo, o sea, puede ser un destrozo, ¿vale? Entonces lo que pretendemos haciéndolo lineal de esta forma es el diurético, como hemos hecho este año, bueno, este mismo año en California del Impro, casi que sea inexistente. Claro, por eso dice dependiendo mañana ajustaremos el agua, porque queremos usar, si no se usa diurético mejor. Entonces preferimos recortar el agua a usar diurético, Eso ¿sabes? Es mucho mejor, pero ya para el tema físico y tema salud. No, que se te va a ver más entero, vas a estar mejor, con más energía, una tensión arterial más estable. Muchas veces cuando se abusa del diurético, claro, la tensión ya es baja, uno se aploma en el escenario, vienen mareos. En tu caso eso no va a pasar, imposible porque va todo lineal y no va a hacer falta hacer ninguna barbaridad. Así que bueno, en general bastante tranquilo, o sea, preocupación cero. A ver, con ganas de ver ya mañana por la mañana, como he dicho, que esté ya todo un poco más estable el físico, porque al final tener en cuenta que estamos hablando que son más de 24 horas despiertos. O sea, me gustara 6, si me gustara en España serían las 11:30. Claro. 6, 7, 8, 9, 10, son 29 horas despierto y dormido 3 horas. Al final tenemos la prueba. Cuando un físico está 24 horas, más de 24 horas despierto con este viaje y ves un check-in prácticamente a pocas horas de haber venido, porque llegamos a las 3 de la mañana, son las 11:30 de la mañana, y ves un físico tan completo, con la piel tan pegada, con la separación. O sea, es buena señal, el físico está fresco, receptivo, y cualquier cambio que hagamos pues va a ir muy bien. Estoy totalmente convencido y muy positivo. Así que nada, familia, esto sería el vídeo. Yo pienso que esta serie de vídeos son rápidos pero muy interesantes, incluso aunque no tengan mucha edición y demás, porque sé que es lo que queréis ver, ¿vale? Qué está sucediendo, todo. Tengo que recalcar que unas 2 semanas después de Olimpia saldrá nuestro ebook disponible, que lo podéis conseguir en mi web, que simplemente tanto Raúl como yo pondremos el link directo en las historias, y ahí sí que lo vais a ver todo, en plan todos mis entrenamientos, toda la suplementación que uso, la comida que uso, los días previos de carga, si hay que ajustar más el agua, si por ejemplo mañana tengo que ajustar a 2 litros, ahí lo vais a tener. Sí, prácticamente la actualización que yo vaya haciendo diaria en papel, en el PDF, que nosotros aunque yo esté aquí con él, pero me gusta tenerlo todo guardado, porque con el paso de los años pues gusta verlo, repasarlo, analizar el físico. Todo eso lo vamos a plasmar, lo vamos a maquetar para que esté bonito, con fotos exclusivas que vamos a ir haciendo prácticamente día a día, y yo creo que os va a gustar. Así que nada, familia, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, ahora más que nunca, y nos vemos en el siguiente.